nos conocemos ya hace, ahora sí, ahora recién empezamos a grabar, recién comenzamos a grabar para que esto quede registrado hacia la eternidad, demasiado presuntuoso. No solo por lo que uno pueda plantear acá o por el contenido, que seguramente sería aburridísimo una eternidad con un contenido así, sino porque no se sabe cuánto tiempo le puede quedar al planeta, además, ¿no? Cuando uno va revisando datos, investigaciones científicas, parece que se está en la sexta ya ola de exterminio masivo de especies, y lo dicen científicos. En su momento sería un tema interesante tratarlo con la gente que sabe. Te decía que está Eduardo en controles, un compañerazo de trabajo hace, bueno, tiempo, que nos conocemos con él, y por otra parte Damián trabajando desde su casa. ¿Qué tema esto del COVID, ¿no? Cuánta gente que tiene que hacer hisopados, ir, venir, lo digo porque Damián está en ese trámite. Y bueno, es muy contagioso, pero afortunadamente no es tan letal dado que estamos inmunizados, que tenemos, bueno, la gran mayoría, por lo menos de los que estamos trabajando en la radio, las 3 dosis. Está con nosotros el licenciado Eduardo Abeña, muy atento, observándome, incluso cuando estaba por salir, porque parezco que estuviera en una peluquería, ¿viste, Eduardo? Acomodando la cámara, no me conforma, veo si queda bien, porque me corta un poco la cabeza, pero, porque es todo un tema de encuadre. Voy aprendiendo de a poco, ¿eh? De a poquito voy aprendiendo. Bienvenido, Eduardo, un gusto, ¿eh? Volver a conversar contigo. Buenos días, Rubén. Gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, buenos días a toda la audiencia. Tenemos un ciclo contigo que es muy interesante, que de algún modo lo vamos titulando. Aún no tiene un título definitivo, pero creo yo que podrían ser esas profundas reformas que el país necesita, una cosa así, ¿no? Por ahí podría venir. Estamos hablando contigo acerca de reformas profundas que precisa el país, que en definitiva son conceptos universales. Todo país necesita esas reformas si no las tiene. Y bueno, vamos viendo que hay un componente muy importante y yo te diría trascendental y complejo, que es la condición humana. Estamos analizando desde ahí las cosas, ¿no? La condición humana, Sí, nuestra realidad, nuestra condición antropológica, cultural, psicológica, espiritual. sí, yo te comentaba antes de comenzar el programa que me parecía apropiado para lo que vamos a charlar hoy, titularlo Sangre, Sudor y Lágrimas, Uh, porque Como esas la frase de reformas que... Winston Churchill. Sí, sí, Churchill fue el que la hizo popular. En realidad la frase ya la habían usado unos cuantos antes. Ujú. este, Garibaldi, Roosevelt, originalmente parece que era de Lord Byron, pero encierra un concepto y es que, como bien dijiste, estamos en problemas Mm. y a veces no hay más remedio para salir de los problemas que aplicar políticas correctivas que por momentos, por lo menos al principio, implican sangre, sudor y lágrimas. La frase hizo famosa Churchill porque Churchill lo que dijo fue, bueno, en este momento lo único que puedo prometerles es sangre, sudor y lágrimas. O sea, para salir del problema en el que estamos, vamos a tener que pasar por un mal momento, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y ese era un mal momento realmente, ¿no? Era Inglaterra amenazada de invasión por los nazis, el ejército nazi que era muy poderoso a nivel mundial, con una flota de aviación tremenda, con un ejército incluso muy adiestrado, pero también muy estimulado, hoy se comprobó, ¿no? A través de la efedrina y un montón de cosas, tenían realmente, bueno, una peligrosidad tremenda. Y estaban desprevenidos en aquel momento, Sí, países como sí, Inglaterra por incluso. cierto, tengo que agradecerte que me hiciste notar, que yo no lo sabía, que hay un grupo musical con ese nombre, Sí, claro. y me puse a escuchar un poco de ese grupo y resultó bien interesante. O sea, la verdad, Ujú. todo un descubrimiento. O Sí, sea, Blood, un Sweat and poco Tears, un grupo muy sí, interesante, sí, de un jazz un rock grupo y de muy un interesante. soul, sí, sí. Sí, sí, una mezcla ahí de varios estilos musicales que por momentos son más jazz que otra cosa, por momentos me hacen Sí. acordar hasta un poquito a Pink Floyd. Tienen, la Ujú. verdad que bien interesante. Así que muchas gracias. No, por favor. Estos intercambios que estamos teniendo resultan muy culturales en todo sentido. Sí, Este, se trata de habíamos eso. empezado, o sea, a ver, Preguntale a todo Pajarito este si, ciclo de si yo no color. los cultivo musicalmente. A Eduardo, que ese Pajarito le decimos muy amigablemente en la radio,
Preguntale a Alejandro Barreto, el otro operador de la radio, si no los cultivo musicalmente. Te van a decir que sí. Está bien. Qué atrevido que ¿De soy. qué viene todo este ciclo? O sea, todo este ciclo lo comenzamos, si haces memoria, con el tema del BPS y numéricamente demostramos que no es que esté fundido, sino que lo fundieron, lo vaciaron. Después analizamos el tema de la deuda externa y llegamos a la conclusión, a la misma conclusión, que hay una gran mentira. Siempre decimos que venimos pagando la deuda y la verdad que no pagamos nada, lo que hacemos es patearla para adelante. Y luego lo que hicimos fue tratar de mostrar cómo esos dos fenómenos no están aislados, sino que son parte de una idiosincrasia de patearla para adelante, que no es otra cosa que disfrutar hoy y pagar mañana. Algo que es muy uruguayo, o sea, hay una tendencia que se nota mucho en todos esos hogares que ganan 100 y gastan 105. Pusimos todo el ejemplo Sí. de una familia que se va endeudando poco a poco con las tarjetas, después ya no las puede pagar, empieza a pedir préstamos para pagar las tarjetas y va haciendo una calecita que termina en el clearing, o sea, termina con una persona insolvente. Claro. ¿Cómo funciona la insolvencia en los países? Porque si nosotros estamos en el mismo camino, ¿a dónde llegamos? Bueno, pues a la Argentina, llegamos al default. O sea, la insolvencia en un país es el default, la imposibilidad de pagar las deudas contraídas. ¿Sí? Entonces, el asunto es bárbaro. Con ese diagnóstico espantoso, No, parecemos parece que los Uruguay no lemures. va para ahí, ¿no? Parece que ahora Uruguay no, para ahí no va. Pero es cierto lo Bueno, a que tú ver, decís respecto gastamos, a que, por tenemos un ejemplo, Estado. si se gasta más de lo que se produce, estás en un estado de insolvencia. Y otro elemento que quiero agregar como concepto es, estamos consumiendo lo que pedimos y no estamos consumiendo lo que nos ganamos. Ese creo que es el concepto. Exacto. Yo puse el otro día como ejemplos que, primero, lo de los 100 y 105 es una realidad. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es el hecho de que estamos, es decir, cada año necesitamos que nos den más plata para tapar los agujeros. O sea, ya explicamos de que estamos algo así como con 3.300 millones de dólares por año de déficit que estamos tapando Heredamos un déficit con fiscal del gobierno anterior de un 5,1%, que más o menos son unos 3.500 millones de dólares por año. Pero ese déficit, según dice ahora el Banco Central y el ministro la ministra de Economía, quedaste sin sonido, quedó Eduardo No, no, Areña, no, tenemos ah, un pequeño problema técnico que ya se solucionó. se Quédate tranquilo. solucionó. Parece que fue corregido un poco a la baja ahora el déficit, pero de todas maneras el tema del déficit, creo que lo habíamos tratado contigo, es muy interesante porque es como con las empresas. Alguien se puede endeudar, pero si se endeuda para incrementar el patrimonio de la empresa, para infraestructura, bueno, lo va a amortizar, porque después va a generar ganancias, es con la previsión de generar más ganancias. Lo hemos visto en el curso del capitalismo en los Estados Unidos. Grandes empresarios que contrajeron grandes deudas, Rockefeller inclusive, por ejemplo, contrajo grandes deudas, se termina peleando con los dos hermanos que eran sus socios porque se asustaron con los endeudamientos que generaba, pero superó con creces esos endeudamientos porque hizo crecer su empresa, que tenía que ver con el refinado del petróleo. Pero si te contraes una deuda, puede pasar en una familia o en una empresa, y es para pagar sueldos y para pagar la luz y el agua, para gastos corrientes, esa deuda no tiene sentido, es un nunca acabar. Y eso lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho en esos 15 años de Frente Amplio, están comprobadas las cifras. Uruguay contrajo deuda, hoy estamos en un 72% más o menos de deuda externa respecto al Producto Bruto Interno y quedamos en un 5,1% de déficit fiscal, pero un gran porcentaje de esa deuda era para gastos corrientes. Era por la inmensa cantidad de empleados públicos con salarios privilegiados en nuestro país que hay que bancar. Es así. Exactamente, o sea, el ejemplo de la familia que gana 100 y gasta 105 es justamente ese 5% de déficit fiscal que en buena medida se gasta, es decir, eso se refleja en definitiva en nuestra balanza comercial. O sea, nosotros estamos exportando más o menos 10.000 millones al año y estamos importando 10.500. O sea que todos los años estamos trayendo del exterior alguna cervecita, los televisores, los autitos, todas esas cosas que
nos hacen una mejor calidad de vida, pero que en realidad nosotros, si bien estamos produciendo, estamos gastando más de lo que estamos produciendo. Claro, claro, Ponía antes el ejemplo claro. de que además nuestra productividad es sumamente baja. Había puesto el ejemplo de una planta automotriz que requiere 3 veces más personal para armar la misma cantidad de autos, y también es el ejemplo en definitiva del Estado, porque si el Estado tiene 3 veces más empleados en proporción a lo que tienen otros países, eso significa que estamos manteniendo Claro. inútilmente 3 veces más personas para hacer la misma tarea. Claro. Te Entonces, paso una cifra hasta ahí, para ilustrar eso, te paso una cifra. Al cierre del sí, gobierno sí. del doctor Jorge Valle, el presupuesto anual del Estado era de 3.500 millones de dólares. El presupuesto actual del Estado es de 20.000 Ujú. millones de dólares. Sí, sí, Es sí, sí. incremental el aumento, ¿eh? Es exponencial. Ujú. Sí, se multiplicó por 7, por 6 y pico, y eso en definitiva es insostenible. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Por qué ese título de sangre, sudor y lágrimas? Porque esa situación en el tiempo no es eterna, no es posible que tú gastes 105 ganando 100 por siempre. Claro, Tarde o temprano vas a llegar al abismo y los lemures se van a caer todos por el abismo y se van a morir. claro. Entonces, eh, en este punto, algunos estarán diciendo, este asunto se viene con que nos vamos a tener que volver a apretar el cinturón. Este nos viene con la vieja historia de que Mm, otra vez no tenemos que apretar el cinturón. mm. Sí, Y es cierto en alguna medida, porque lo que creo que tiene que ocurrir para que cambiemos la lógica maligna en la que nos venimos moviendo, es que los que mm, se tienen que apretar el cinturón ahora son otros. O sea, los cinturones que hay que apretar ahora no son los mismos cinturones que se han venido apretando mm. en la historia cada vez que tenemos una crisis. Porque lo que tenemos ahora, mira, nuestro país, ¿sabes qué es? Es un perro flaco, lleno de garrapatas, pulgas y piojos, Mm. con con alguna lombriz en las tripas también, que Mm. está tan flaco que ya no se puede ni mover, que ya no tiene capacidad de funcionar adecuadamente. Pero Y la solución para no dicen muchos que nuestro estado es más bien como un perro gordo y pesado, que no se puede mover. no, no le está, sí, yo estoy diciendo el país. El país Al país, sí, está bien, está tenés siendo razón. consumido por parásitos Sí. y la única solución para librarte de los parásitos, Mm. bueno, pues es desparasitarlo. O sea, el perro va a terminar muriendo si es que nadie le saca los parásitos que Pero le si chupan la has, sangre. y cómo se ¿Ya? hace eso? Y hasta ahora, el sistema político lo que ha hecho siempre es tratar de curar el cáncer con aspirina. Mm. Y es un hecho que el cáncer no se cura con aspirina. O sea, se requiere cirugía mayor y una cirugía mayor acompañada de quimio y radio, que todos los que de alguna manera en nuestra familia hemos tenido familiares que han Mm. sufrido eso, sabemos Sí, que son tratamientos que generalmente te llevan el propio tratamiento al borde de la muerte. sí. O sea, no son tratamientos suavecitos que los llevas sin darte cuenta, Mm. sino que son cosas muy graves, o sea, son cosas que te llevan al mismo borde de la muerte porque de lo contrario la enfermedad te va a llevar a la muerte. Claro. ¿Ah? Es decir, es, digamos, una situación indeseada, una situación no prevista, mejor dicho, no prevista, no, una situación que no queremos, pero que Ujú, tenemos que afrontar necesariamente. ¿Ah? ujú. Por eso quería titular esto como sangre, sudor y lágrimas, Bien. porque en algún punto es necesario empezar a quitar garrapatas, pulgas y piojos del pobre perro y permitirle vivir. Hay una que Entonces, aplica el gobierno, ¿no? Es muy tenue, muy tímida, pero aplica una que es no renovar de las 3 vacantes de los empleados públicos cuando se jubilan, de los empleados públicos renovar solo 2. sí, No sí, renovarla. pero digo, O sea, primero eso no sé ¿qué qué quiero tan... decir con eso? Que hay una medida. O sea, los economistas sugieren que hay dos grandes medidas para abatir un proceso inflacionario y deficitario, cuando hay déficit fiscal. ¿Cómo se puede corregir eso? Una es la que tú decís, con medidas muy drásticas, por ejemplo, con ajustes fiscales, con los ajustes fiscales. Y otra es con reducción de gasto.
Porque lo están planteando ahora economistas en Argentina. ¿Por qué? Porque el ajuste fiscal ya el país no da para más. A la gente le hablas de ajuste fiscal, ya no, porque nos Justamente, ajustaron eh, durante todos ahí estos quería años llegar, impresionante, ¿no? Es decir, el ahí presupuesto de quería vida, llegar. el costo de vida en este país es carísimo, es muy caro. Inclusive lo estamos hablando contigo, aumentó 7 veces el presupuesto del Estado, pero no nos devuelve 7 veces más calidad de servicios y prestaciones de calidad. Entonces, más ajuste parece desproporcionado. El gobierno había planteado que no iba por ese lado y hasta ahora va cumpliendo con eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Queda la otra estrategia. ¿Cuál es? Incrementar productividad, que venga mucha inversión y bajar los costos. Bajar los costos del Estado, no hay Exactamente. otro. Exactamente, el bajar los costos del Estado, o sea, tú bien decías, bueno, hay alguna tibia y tímida medida como esa de no renovar uno de cada tres, que no sé hasta qué punto se está cumpliendo, porque por algo el gasto sigue subiendo. Pero, a ver, en otras épocas ya se ha planteado que por 5 años no se tome ninguno, no uno de cada Sí, tres, sí, sí. ninguno. Sí, pero ya me dejaste Es decir, pensando, ¿de qué se sirve esa medida si recolocan después los que están. los salarios se incrementan también? O sea, ojo Justamente, con de eso, puede hecho, ser una este gobierno, engañapichanga, puede ser una engañapichanga. este mismo gobierno subió los sueldos de los cargos más altos, que eso es un absoluto disparate. En algún momento vamos a conversar en otro Mm. capítulo de estas charlas, pero, por ejemplo, ¿sabías que un diputado o un senador uruguayo gana aproximadamente el doble que un senador o un diputado español? ¿Somos Ujú, acaso los uruguayos el doble de poderosos como país que España? ujú. Qué linda Es decir, pregunta, ¿eh? ¿de dónde? Ujú. Es una muy buena pregunta, o sea, Sí, es así, sí, los sí. números son reales, te los puedo mostrar. ¿Te O puedo sea agregar que, otra? ¿Te puedo agregar otra? sí, ¿Debe un senador y un diputado nacional ganar muy bien? Sí, yo creo que sí, yo ya la respondo. Pero, ¿estos sueldos se ajustan a la realidad del país? ¿No? Y ahí estaría bueno empezar a comparar salarios de legisladores en países escandinavos, por ejemplo, que tienen otro nivel de producción, tienen una economía fortísima en relación a la nuestra, pero son mm, países que tienen 5 millones de habitantes, 4 millones y medio de habitantes. No pensemos que los países escandinavos ujú. son países con 50, 60 millones de habitantes. Sería interesante ver esos Mira, ejemplos. tenés un ejemplo bien interesante que es Croacia. Croacia Ujú, es un país no tan diferente a nosotros en población, en territorio y en todo lo demás. Y un legislador en Croacia gana la tercera parte de lo que gana un legislador en Uruguay. La mm, tercera parte, un tercio. ujú. Entonces, por un lado, entonces tenés lo que gana. Después tenés la cantidad. ¿Cuántos políticos hay? Y digo políticos porque no son solamente senadores y diputados, sino todo el sistema político, todos Con los los cargos directores, políticos que hay, subdirectores claro. y exactamente todos los cargos de confianza que hay por el Mm, Estado. ujú, ¿Cuál es la proporción mm, de esa enorme cantidad de burocracia que tenemos en relación a 100.000 habitantes? O sea, sí, es sí, decir, tomando como base sí, la cantidad de habitantes, es decir, en nuestro caso 3,5 millones, pero digo, es decir, sí, sí. generalmente se calcula en proporción a 100.000 habitantes. ¿Tá? Mm. Y bueno, respecto de muchos países tenemos el doble, el triple, el cuádruple y más. O sea, Sí, sí, sí. entonces, Ujú, es decir, entiendo. ganan el doble o el triple, Mm, son el doble o el triple. Y ahí estás llegando a ese gasto que se multiplicó por 7. Lo que claro, tenés es 7 veces más garrapatas sobre el pobre perro. claro, ¿Me exacto, exacto. explico? O sea, Porque es la horrible relación, decirlo así. ahí la relación es interesante, esto siempre lo digo, nos ha enseñado a razonar de esta manera el economista Jorge Caumont, que va a estar con nosotros mañana. Hay que ver la Ujú. relación que hay entre la cantidad de empleo, nivel salarial y las utilidades que produce ese empleo. Aumenta, por ejemplo, Exactamente. el Producto Bruto Interno de Uruguay aumentó con el incremento presupuestal del Estado, no, no aumentó. Es decir, habría que ver en estos años, habría que hacer un trabajo periodístico de ver cuánto es nuestro PBI en los últimos 10 años y cuál es el presupuesto del Estado. Ahí ya hay una relación, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Cuántos pero hay que tener mucho empleados hay? cuidado. ¿Cuántos empleados hay hoy en el Uruguay, empleados públicos? Pero yo te agrego otro dato, te agrego otro dato. Están todas las empresas llamadas subsidiarias de las empresas público-estatales, que no es otra cosa que un gran curro inventado en el Frente Amplio, que es transferir los Ujú. recursos públicos, los recursos de todos nosotros,
a esas empresas madres y transferirlos a empresas que funcionan en la órbita del derecho privado, te dicen. ¿Qué quiere decir esto? Ujú. Que esas empresas no tienen el contralor del Tribunal de Cuentas, no tienen ningún contralor del Estado y funcionan como si fueran empresas privadas en la forma de sociedades anónimas con sus CEOs empresariales, con sus gerentes. ¿Me explico? Y a su vez, Sí, sí. bueno, pueden cotizar en bolsa, es decir, se desarrollan como si fueran empresas privadas, pero con dineros públicos. Todo eso sigue dependiendo de nuestros dineros, porque, por ejemplo, empresas como la fallida, la fantasmagórica Gasallago, estaba subvencionada por UTE y por OCE, por ejemplo. Sí, esas son, en lugar de garrapatas que se ven, son las Virus. lombrices que tenés en la tripa. O Ah, sí. sea, son otros más que están chupando rueda del Estado y viviendo de nuestros dineros, Mm, solamente que son menos visibles. Por eso digo que en vez de ser las garrapatas que las podés mirar entre el pelo, esas las mm, tiene dentro de las tripas el pobre perro. sí. Entonces, creo que llega un momento en que no hay otra que tomar medidas radicales. Pero yo no me quiero Cuando quedar me con la refiero a imagen medidas de que radicales, nuestro país es un perro. No me quiero quedar. Yo preferiría la imagen que nunca se cumplió de que íbamos a tener en Montevideo cisnes de cuello negro en el Miguelete, ¿te acordás? Que lo había prometido sí, el sí, sí, arquitecto Arana. si puse el ¿No, ejemplo no del podremos perro, ser puedo poner alguna vez un cisne de cuello negro? si tú ves las cosas que flotaban el otro día con las inundaciones por donde que se Claro, supone que tenía que haber cine de cuello negro, la verdad que no, no había eso. este, Habían otras cosas es negras. bastante, Sí, sí, es bastante triste. sí, sí. Pero en definitiva, ¿hacia dónde vamos en estas charlas que hemos iniciado con el tema del BPS, pero que hemos ido derivando poco a Ujú. poco hacia lo que es la situación de todo el país y la idiosincrasia de ese país? Porque, a ver, es muy fácil echarle la culpa a los políticos, pero no olvidemos que los políticos, en definitiva, están haciendo más o menos lo que dijeron y nosotros los pusimos ahí. De Claro. manera tal de que en realidad los culpables finales Mm. somos nosotros. Porque, a ver, ¿qué político ¿Sabés no qué? promete Disculpa que que te va a corte. ¿Sabés quién mejorar es el muy salario real? coincidente con esto? ¿Quién es muy coincidente con estos Mm, conceptos tuyos y nos escucha y emplea una expresión para mí que es muy justa? El diputado Gianoli. Y me dice, ¿sabés lo que mm. pasa, Rubén? ¿Qué es la uruguayés? Es dificilísima la uruguayés. Él la tilda de esa manera, ¿no? Es esa uruguayés, porque Sí, en está definitiva lo bien. que tú decís, el político, el diputado, salen de la misma sociedad, somos todo lo mismo. Y nosotros los elegimos No, también. pero no solo eso, no Mm, solo salen de la misma sociedad, sino que además, mirá un segundito cuáles son las promesas. Básicamente, ¿qué prometen casi todos los políticos? Que va a mejorar el salario real. ¿Qué mm, piden los sindicalistas? Que mejore el salario real. ¿Qué es el salario real? El salario real es lo que percibís por una cantidad, una hora de trabajo hecha, por mm, ejemplo. ¿Ah? sí. Pero vos viste alguna vez que el político diga, Y que no se vamos a ligar devalúe el, por la el inflación. salario real Mm. a la productividad? ¿Alguna vez escuchaste a un Ah, político decir eso? no, ¿Alguna no, vez menos, escuchaste a un sindicalista no, menos decir, los vamos sindicalistas. a mejorar el salario real porque vamos No, a mejorar la productividad? no, 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 no. no, no. Acá de lo que se trata es, trabajamos poco para ganar mucho. Y con eso Mm, terminás matando al perro flaco. mm, Acá lo que es necesario hacer es que la proporción entre lo que se gana y lo que se trabaja guarde una relación, de manera tal de que si a mí no me importaría que hubiera el triple de empleados públicos, si el Estado produjera el triple de bienes reales. Lo que pasa es que eso no es así. El Estado claro, cada vez produce menos. claro. Entonces, es decir, ANCAP es deficitario porque, a ver, tenemos entes que producen cosas. ANCAP produce Portland, Bueno, pero ahí eso pero ese Portland es carísimo. tocaste un mito Entonces, uruguayo que es antieconómico. Ahí tocaste un mito uruguayo. Yo ese tema lo absolutamente, vengo estudiando hace tiempo. absolutamente. Por ejemplo, el sindicalismo uruguayo está abocado tosudamente, obsesivamente al reclamo del salario real. Ahora lo vimos con el paro de AEBU, por ejemplo, se Exactamente. pierde salario real. Pero nunca atienden a ese factor fundamental en la ecuación económica, que es la relación con las utilidades, con las ganancias, con las rentabilidades que las empresas tienen. Pero Claro, vamos a poner un ejemplo. voy a otro tema. Sí. ANCAP, que sea público de los uruguayos. No, mentira, no, no es de los uruguayos, es de los que están adentro de ANCAP y ganan sus salarios y nosotros tenemos que pagar como cualquier empresa el combustible que gastamos. Pero ¿qué pasa? La empresa privada, si ve que no tiene utilidades, se va, no molesta a nadie, se va.
Ahora, la empresa pública se te queda y se te queda con pérdidas y tenés que bancarla y darle otra vez a los uruguayos a darle plata porque no se puede fundir, porque es ANCAP. En cambio, ¿no? Pusieron el grito en el cielo porque había hablado el presidente de desmonopolizar el combustible. Pero Dios quiera que se Un desmonopolice el ejemplo, combustible, porque cuando se desmonopolizan las cosas es donde funcionan mejor. Eduardo, ¿funcionan te mejor pongo las un cosas? ejemplo. Sí. Mira, había una empresa aquí en Uruguay, japonesa, que fabricaba airbag Mm, para los autos y exportaba. O sea, si fabricaba airbag para cualquier marca, o sea, que exportaba. claro, Los sindicatos empezaron a jorobar para cambiarlos de rubro, porque estaban en el grupo, no sé, 20 y no sé cuánto, y lo querían pasar al 30 y no sé cuánto, o algo por el estilo, porque en el otro grupo ganaban más, el salario era mayor. mm, Y la empresa les dijo, miren, nosotros con la productividad que ustedes tienen y la situación en la que estamos, hoy funcionamos. Si usted me pide ganar un 30% más, entonces cerramos. claro. Señor, los sindicatos siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. ¿Y qué hicieron los japoneses un buen día? Mm. Pagaron todos los despidos y se fueron al diablo. Por La supuesto. empresa no existe más. Funciona así el La capital. empresa no Claro, existe más, se fue a otro claro, país, de hecho tenía plantas en 2 o 3 países más y dijeron, bueno, aumentamos la productividad de la planta, no me acuerdo, claro. Colombia, no sé qué sé, Sí, Brasil, no sé qué, y sí, cerramos Uruguay y chau. seguro. ¿Tá? Entonces, lo que los sindicalistas no se dan cuenta Mm, es que la empresa es exprimible hasta un mm, cierto límite, porque como ujú. tú bien dijiste, las empresas tienen otras opciones que es irse para otro lado. Claro. Entonces, claramente, si tú no mejoras la productividad y pretendes mejorar el salario real sin mejorar la productividad, lo que estás haciendo es matar a la gallina de los huevos de Sin oro. duda, sin duda. Entonces, ¿por qué sangre, sudor y lágrimas? Porque de una buena vez tenemos que entender que si queremos ganar más, tenemos que trabajar más, Hay que tenemos que producir más. producir más. Claro, claro, Y chao, claro. y no hay Ah, ¿sabés otra. cómo sería la Y esto ecuación? no ¿Sabés solo cómo como sería la persona, ecuación? Que gane más el mm, que produce más. ¿Te acordás de que exactamente, pague más pero el que esto, tiene más? No, no es que pague más el que tiene más. No, que gane más el que produce más y gana menos el que produce menos. Es así. exactamente, pero no solamente en lo individual No, aplicado claro. aún en fábrica, sino como país. Como Porque, país, ¿qué claro. es un Estado que gasta 20.000 en lugar de gastar 3.500? Seguro. Es un Estado que engordó desde los 3.500 hasta los 20.000, que mejoró su salario, entre comillas, sin mejorar la productividad. Porque como bien dijiste, el Estado uruguayo cada vez hace las cosas peor y hace las cosas peor gastando el triple, mejor dicho, gastando casi 7 veces más, 6 Mm, veces y pico más. sí, sí. Entonces, por ahí viene la cosa. Mm, Eh, sí, hay que ajustar sí. el cinturón, Y pero no los beneficiados, mismos Eduardo, y cinturones de siempre. beneficiados económicamente por una ventaja coyuntural, nada más, que es el commodity de los granos y las carnes que estuvieron muy al alza en el mercado internacional, con el tema de la soja, ¿te acordás? El tema del trigo, también las Sí, carnes, sí, sí, que ahora sí. volvieron, pero Uruguay se está sosteniendo sobre la primarización de la economía llamada primaria, que es la producción de materia prima. Acá no hemos desarrollado industria, no hemos desarrollado tecnología. Es lo que tú decís. Si no se piensa en serio un Eso no país sería... hacia esa productividad, Mm. Miren, eso no es intrínsecamente tan malo si mm, es que esa productividad también se diera en esos sectores, que por por supuesto. cierto se da porque el agro es muy productivo, el Y agro puede generar una uruguayo, cadena económica completa. Y te puede generar, por sí, ejemplo, una sin duda. industrialización Lo de que un pasa montón es de que para productos. generar, la gente dice, bueno, en lugar de exportar vacas en pie, exportemos carne y el cuero hecho zapatos. Está bárbaro, pero Sí, ¿tú crees que alguien fabrique zapatos? Entonces, ese alguien que fabrica zapatos no puede tener que pagar unos impuestos espantosos, claro. una electricidad carísima, Y unos un sueldos sindicato que inflados. le para cada rato y le reclama salario Le para real. la fábrica cada rato, o Claro. sea, le hace No, es cualquier imposible. desastre y el tipo... Es decir, miren, yo por mi actividad profesional he conocido unas cuantas fábricas que se desarmaron, Mm, que se terminaron transformando en depósitos, y la cantidad de maquinaria que ahora mismo hay parada y que termina obsoleciendo, matricería tirada, habitaciones enteras, toneladas de matricería tirada. Por ejemplo, conocí una fábrica de calzado ujú, de una marca que supo ser muy famosa en su momento aquí en Uruguay. El dueño era
o sea, fue primero empleado de la empresa, fue un empleado de esos guapos y valientes, terminó siendo encargado y terminó siendo el dueño de la fábrica. Y estuve en una habitación de la fábrica, a mí me llamaron para dar un presupuesto porque la fábrica se iba a terminar transformando en un depósito de cosas importadas, Qué interesante. Claro. Y entré en una habitación grande, más grande que un dormitorio grande, que estaba llena de moldes de hierro, de matrices, Sí, en ese caso para cortar, para suelas de calzado, claro. en fin, para Distintos modelos de matricería de calzados. corte, que el tipo me decía, esto como hierro, que lo voy a vender como hierro, serán, no sé, poner, no sé, $5.000, por decir una cifra. Sí. Bueno, había como $1.000.000 en matricería que iba a terminar en $5.000 de hierro fundido, claro. porque esa fábrica no iba a volver a producir, pero no porque el tipo fuera un tonto, porque, no, porque el Uruguay no tiene las condiciones para que esa fábrica se ponga a producir. Claro. ¿Y eso por qué es? Porque la gente dice, bueno, lo que pasa es que no somos competitivos. Pero a ver, no somos competitivos, ¿por qué? Si tenemos el cuero, en realidad, ¿qué tenemos peor que Italia, que exporta el zapato? Nosotros estamos comprando zapatos italianos. Sí. No somos capaces de competir con Italia. ¿Cuál es el factor? Y bueno, el factor es que la electricidad es carísima, los impuestos son carísimos, los empleados ganan un disparate La para lo mano que de obra producen. quiere ser carísima, te paralizan la actividad, es tremendo, ¿no? Pero Es tremendo. absolutamente. Claro. Entonces, esa Y hay que salir, empresa además hay que salir a hacer gestión de negocios, hay que salir al exterior, hay que movilizarse mucho, ofrecer los productos. ¿Qué sería? ¿Galarate la firma? ¿Galarate? No, prefiero, No. Prefiero como no no estoy nombrar. autorizado. No porque la persona no me autorizó a nombrarla y no tiene No sentido, quiero hablar de no es ciertas correcto. cosas, decía Luca Prodan, ¿viste? Es No que no quiero es hablar de eso. correcto porque no le No es pedí correcto. permiso. Si le No, como es una hubiera empresa que pedido ya no permiso. funciona más, pero eso es un Sí, caso que se reitera pero la mucho en el persona país. que estaba detrás. Mira, conozco otra muy similar en el rubro de fabricación de cortinas de enrollar, que terminó exactamente igual. También, Y sí, también el dueño es un amigo, un sí, querido amigo que es un sí, gran luchador y que sí, también terminó todo eso siendo rematado por chirolas, seguro. Eduardo, porque en definitiva es te improducible. cerramos la nota Imposible. y cierro con este comentario que ratifica todo eso que está diciendo. Yo me he cansado de hablar con taxistas por distintos trámites, cuando iba a la radio, al estudio, que son taxistas, devinieron en taxistas porque sus empleadores se fundieron con pequeñas empresas como las que estás mencionando. No las mismas, digo, no exactamente, pero empresas de esas características, curtiembres, pequeñas fábricas de Textiles. aluminio, textiles, empresas de transporte también. Todos se fundieron porque no soportaron las cargas impositivas que les imponía el Estado a través de estos 15 años. Digo 15 años porque donde todo esto empeoró muchísimo, exponencialmente empeoró. Se encareció el Estado, se hizo un Estado carísimo para producir no tanto. No tanto. Habría que ver después esa Sí. ecuación. El incremento del Y gasto del Estado y cuánto producimos como país. quiero cerrar esto con algo. Viste que muchas veces se dice, no hay que insistir en el Uruguay industrial Mm. porque no somos capaces de competir con los chinos, con Europa, con Estados Unidos. No somos capaces de competir. Y yo pregunto, ¿por qué no somos capaces de competir? ¿Realmente no somos capaces de competir? ¿No será que estamos cargando a esa industria con costos que no corresponden y eso es lo que nos hace, lo que nos saca de competencia? Claro, ¿Qué tenemos nosotros que no podemos hacer lo que hacen los italianos? claro. ¿Qué tenemos que no podemos hacer lo que hacen los norteamericanos o lo que hacen los polacos o lo que hacen los españoles o lo que hacen cualquier otro? ¿Cuál Sí. es nuestro pecado? ¿Tenemos algún problema genético? Ujú. No. Lo que tenemos es un Estado que engordó de 3.500 a 7.000, Claro, claro, perdón, a 20.000. claro. Eso es lo que tenemos. Es decir, lo que Sí, tenemos es un perro que está tan tapado mm, de sí, sí. pulgas, piojos y garrapata, que el pobre perro ya no sabe qué hacer con su vida. Y ¿Ah? seguro, El seguro. pobre perro se echa en un rincón, Quiere porque nuestra dormir nada industria más. está haciendo Sí, sí. eso, se Mm, echa en un rincón a dormir porque sí. ya no puede con el peso de los bichos que le chupan la sangre. Claro, Esa es la realidad.
Eso es ¿Ah? así. Capaz que las murgas hablan de esto, ¿no? Hablarán de esto ahora en el carnaval, que viste que la murga siempre se ha dedicado a ser muy irónica y a hacer couplets con sátiras a realidades tan contundentes, ¿no? Fíjate vos que vivimos en un país donde se fundió Ancá, se fundió Pluna, Vos decís que va a haber simularon un una remate murga público. con No, no, no harán las murgas ahora todo eso, no, no harán un. No, parecería, no sé, no el creo, capaz cuplé que de la no. regasificadora, ¿te gusta? Ahí va, estaría bueno el cuplé de la regasificadora, El ¿no? cuplé de la regasificadora. Y Y después que se podríamos llame hacer Dale el Gas, cuplé ¿no? Que de se llame Dale Gas, ¿no? Como la Dale expresión Gas. popular, Dale Gas. Sí, tenés razón. Y también podemos hacer el cuplé del puerto de Aguas Profundas. Ah, también. ¿Por qué no? También. También. ¿Cómo no? Sí. Sí. El remate que nunca Incluso podemos fue. hacer El el cuplé remate que del nunca petróleo. fue. ¿Cómo la ves? El También. cuplé del petróleo. ¿Te El acordás del cuplé del petróleo que petróleo. encontramos? Sí, sí, ¡Pah! seguro. Todo el Sí. petróleo que encontramos, ¿te Y acordás? nos íbamos a hacer un ¡Pah! país Podemos riquísimo, hacer el cuplé millonario. del petróleo. También está bien eso, sí. Sin duda, sin duda. Eso no va a Sin duda. existir nunca, mi Sí, querido sí, amigo. sí. Y no. Y yo creo que no. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y Un compartir abrazo este grande. espacio. Un gusto, como siempre. Por El favor. licenciado Eduardo Abeña, conversando estos temas profundísimos a nivel país, pero que son tan reales como el día a día que nos aqueja a cada uno de nosotros. Vamos a una pausa, Eduardo, otro Eduardo de tu tocayo, y ya volvemos. Quédate ahí.